presenta WowMX.tv. Amigos, muy buen día, muy buenas tardes, noches, depende el horario en el que estén viendo este programa en sus respectivos dispositivos. Les mando un gran afectuoso saludo. Soy Luis Berman, para quienes no me conozcan, y bienvenidos a un programa más de La Disidencia, este programa de opinión. Eso lo queremos dejar muy claro. Es una opinión por parte de nosotros. Nosotros no nos encargamos de informar, para eso vean los diferentes noticieros que hay. Ahora hay demasiados, tanto en televisión abierta como en internet, así que nosotros no nos encargamos de informar, sino de dar un punto de vista muy particular acerca del panorama político que estamos viviendo en este país. Como ya les decía, les doy la más cordial bienvenida a toda la gente que nos visita desde diferentes plataformas, pero primero quiero dar las gracias a nuestra casa Wow TV, por donde nos pueden ver los jueves a partir de las 5 de la tarde, y también por las otras plataformas que retransmiten este programa, que es RIT TV y Alterno 180. De la misma forma, a todas las plataformas que de alguna manera nos acompañan, que de alguna manera compartimos audiencia, como son La Parrilla con nuestro hermano Poncho Vidales, La Otra Opinión de Ricardo Alemán, Las 500 Noches de Amado Avendaño, El Rapidín de Tere Vale, la revista Etcétera con Marco Levario Turcot, Atipical TV, por supuesto, con Carlos Alarraqui. Soy comunicólogo de mi amigo y hermano Hugo López, y obviamente mis plataformas, Un Tal Berman, y todas las demás que de alguna manera comparten este contenido y que la audiencia nos ve, como puede ser también Latinos, El Pulso de la República con Chumel Torres, en fin, todas estas plataformas que nos acompañan y que la gente llega hasta acá. Muchísimas, muchísimas gracias. Por lo que también les recuerdo la importancia de dar su suscripción a los diferentes canales y darle like y presionar la campanita. Que por cierto, nada más rapidísimo les recuerdo, échenme la mano ya en mi canal de Luis Berman, Un Tal Berman, en YouTube. Estamos a unos 800 y cacho, 700 y cacho suscripciones para llegar a los 100,000 y poder tener esa placa y llegar todavía a más espectadores. Así que muchísimas gracias. Y pues nada más. Y a toda la gente que nos ve desde los distintos estados de la República y de otras partes del mundo. Y pues bueno, dicho lo anterior, el día de hoy vamos a estar platicando de temas bastante interesantes de lo que ha sucedido en el ambiente político de México. Por un lado, el primer bloque estaremos platicando acerca de López Obrador, mejor conocido como el Viejo Guango, reinaugura el recinto parlamentario de Palacio Nacional, que se incendió hace 150 años. ¿Esto qué quiere decir? Pues que para López Obrador es como que su sueño húmedo, el sueño húmedo de López Obrador. Él sueña con que sus leyes se hagan en ese mismo cuarto de al lado, que se hagan las leyes ahí en Palacio Nacional, y que él diga esto se hace, esto no, que ya lo hace, pero de alguna manera ya ni siquiera le va a costar trabajo desplazarse, ni levantar el teléfono, ya los va a tener ahí a la mano a todos los legisladores, ¿no? Ese es como su sueño húmedo de López Obrador. Ya estaremos platicando al respecto, así que olvídense de la división de poderes. Luego, en el segundo bloque, la guerra de los corcholatazos. Pues resulta que Ricardo Monreal se presenta, valga la redundancia, en una presentación de un libro
que habla de las mentiras de la mañanera, este libro que lleva por título El imperio de los otros datos, y pues hace la presentación junto a nada más y nada menos que al mismísimo Joaquín López Dóriga y la senadora Kenia López Rabadán. Obviamente esto me parece que no le ha de haber caído nada bien a Cabecita de Pañal, y yo creo que se ha de haber hecho por ahí un entripado. Estaremos hablando también de todos los demás corcholatas. Claudia Sheinbaum, que contrata a un estratega de comunicación que llevó todo este tema con Gustavo Petro allá en Colombia. Estaremos hablando de Ebrard, estaremos hablando de Adán Augusto. En fin, ¿cómo está la guerra de los corcholatazos y quién jala más para su molino? Ya estaremos hablando al respecto. Y por último, el michoacanazo silencioso. Resulta que fueron capturados en Michoacán por fuerzas estatales y federales 164 integrantes del grupo armado Pueblos Unidos. Y esto no se ha hecho mucho ruido en medios de comunicación, y obviamente, por supuesto, ni siquiera en la mañanera, ni mucho menos. ¿Por qué? ¿Qué hay detrás? ¿Por qué está como muy hermético este asunto? Ya estaremos platicando también al respecto. Para lo cual le doy la bienvenida, como siempre, a mi hermano Octavio Catalán, que a su vez nos va a presentar a nuestro invitado del día de hoy, que ya no es invitado, ya es nuestro amigo que es de casa, estará con nosotros una vez más en este programa. Mi hermano, su entrada triunfal, ¿sabes qué? Me recuerda mucho a la entrada de la WWE, la lucha libre, ya sabes. Así con fuego y todo. Ajá. Sí. Nos hacen falta las sedecarnes. Ándale. No voy a decir eso, si no el público feminazi se me va a ir encima. Oye, Exacto. yo además de con el gusto de saludarte, decías que yo voy a citar tus palabras, ya nada más te hace falta un cachito para ser feliz. Hermano. ¿Cuándo dije eso, güey? Hermano, de un cachito ya para llegar a los no sé cuántos suscriptores en los canales, ¿no? Hermano. Dije que ya estábamos a Estás nada. un cachito de la felicidad, brother. Eres todo un poeta, güey. Eres todo un poeta. No, bueno, yo no puedo dejar ir esas, mi hermano. Y luego hablando, es que ya, si te sigo parafraseando, va a ser un programa digno del payaso de la peluca verde y no queremos hacer eso, mi querido hermano. Oye, yo le tengo una gran pregunta a nuestro invitado del día de hoy, que además, bueno, ya es de casa. ¿Cómo estás, mi querido Aminadab? Bienvenido, Aminadab. Hola, buenas tardes, días, noches, lo que sea, a todos los que nos ven. Pero espérame, antes de que me preguntes tus cosas, déjame decirte que Berman está a un acarreo de conseguir su objetivo. A un acarreo. En la recta de la última movilización. Ya. O sea, le faltan 2 camiones para completar el lleno en el Zócalo. Algunos movilizados más. Exactamente, pero bueno, muy bien, Luis. Hay que comprar muchas felicidades. Oye, Aminadab, este fin de semana, que bueno, pues aquí, ¿tú no le vas al Cruz Azul, o sí? No, a las Chivas. Tú a las Chivas, bueno, esos, no hay mucho que hablar de las Chivas últimamente. Tampoco. Ni para bien ni para mal, ¿no? Tampoco, así es. Los aficionados del Cruz Azul, después de la goleada, después del 7-0, se pararon a las puertas del club, de la Noria, y le fueron a dejar huevos a los jugadores, y les dijeron, si les hacen falta, aquí se los traemos. Así como están las dirigencias de los partidos, ¿tú crees que hay que ir a dejarle un camión de bachoco a tu presidente? Hay que llevarle camiones de bachoco a todos los presidentes de los partidos, porque es increíble que así como está el país, tú no ves nada de acción, ¿no? O sea, Alito se está defendiendo de los guamazos que le tiran los exdiputados y los gobernadores. Así es. Sí, porque tu mensaje subliminal, todo el mundo lo sabe. Yo lo sé, pero y el otro problema en el caso del PAN es que, pues mira, está tan entretenido el tema ahorita, están haciendo muchos eventos, ¿no? Yo no sé si sepas que los exjuveniles del PAN van a tener una gran convención en
Querétaro el 24 de septiembre, ¿no? A la cual los que hemos sido candidatos todavía no nos invitan, seguramente nos invitarán en algún momento a ver si les llenamos el cuadro, pero lo único que está pasando es que eso y la Asamblea Nacional y el programa de acción, pues es para que no haya una rebelión en la granja contra Marco, o sea, eso es lo que sí está pasando, ¿no? Oye, pero de exjuveniles, ya de verdad son A doctorandos ver, en juveniles, carajo. ahorita el problema es Yo que ya, sigo oye, viendo a los mismos vejetes, diciendo que van a los eventos del juvenil. Ya son los fósiles. vamos a necesitar la credencial del Implan, cabrón, para que nos dejen entrar a algunos que somos, fíjate, desde antes de que el PAN tuviera el poder andamos en esto, pues sí está, te digo, o sea, son eventos que muchas veces te quitan del trabajo de que hay que fortalecer al partido, de que hay que hacer cuadros, de que hay que tener candidatos para el 2024, porque si no nos va a llevar la fregada. Ay, qué triste, el PAN repitiendo las viejas fórmulas de sus sempiternos líderes juveniles. Bueno. Pues bueno, ni hablar, es el vicio de todos los políticos, mi querido Aminadab. Así pasa a veces, tú no te dejes de preocupar. Oye, vamos a entrarle al tema de hoy. ¿Cómo ves que mientras en Campeche, pues corren a los funcionarios que se manifestaron a favor de Claudia Sheinbaum, no vaya a ser que esté la mano torcida de Adán Augusto por allá? ¿Fue en Campeche o en Tabasco? En Tabasco, ¿no? En Tabasco. En Tabasco. Pues algunos funcionarios fueron a un evento a darle la palmada y decir, Claudia, estamos contigo y la Yo soy Claudia. ¿Eh? Yo soy Claudia. Yo soy Claudia y madres, que me los empiezan a correr a todos los que fueron, como que no le gustó al señor Adán Augusto. Luego, por otra parte, pues vienen los madrazos de Claudia en México, que tiene que defender a Harfuch con la salpicada que le aventaron de caca con la detención de Murillo Karam. Marcelo anda como en la pendeja, ¿no? O sea, nadie sabe bien a ciencia cierta cuál es el rumbo de esa posible candidatura. Y mientras todos están madreando, Monreal va y presenta un libro sobre las mentiras en las mañaneras, sobre los otros datos, con López Dóriga. Ah, cabrón, un cuadro pintoresco, pero Monreal, ¿no lo habrá hecho por ardido? Porque no lo invitaron a la foto, porque no lo invitaron a la foto de la reinauguración del recinto parlamentario ahí al lado de la cama de López Obrador. Pues mira, yo creo que, a ver, Monreal seguramente no le gustó no haber sido destapado, ¿no? O sea, él sigue embotellado, no ha soltado el gas, no ha soltado el líquido, él sigue así, dijéramos, en su presentación original, y tú sabes que, pues él estaba en la orillita del refri para que ya se lo llevaran, ¿no? O sea, ese es el tema. Ahora, en él puede ser que esté operando un milagro, que es un milagro que hasta ahorita nunca ha pasado, que se va a convertir a lo mejor en refresco de naranja, ¿no? Yo creo que ese es el problema con Monreal, porque qué casualidad que los otros que ya están destapados y que supuestamente ya no los estamos saboreando y que ya estamos probando, que son así como las agüitas esas en polvo, ¿no? Que no dan color y cuando dan es artificial. Entonces, bueno, pues yo no sé a dónde vamos a parar, pero en el caso de Monreal, oye, es un libro que está denigrando a su jefe, al que él ha defendido todo el sexenio, que él mismo siendo senador decía, es que queremos que el presidente de la República se involucre en las decisiones del partido, queremos que el presidente de la República sea nuestra guía. O sea, finalmente el que se ha pronunciado institucionalmente, lo que no hicieron ninguna de las otras corcholatas, era Monreal, el que le ha defendido las castañas en el Senado, el que le ha hecho las pocas reformas que ha logrado. O sea, todas esas aptitudes que tiene este hombre, el de la botella naranja, pues ahora resulta que que como no lo destapan, pues ahora ya está destapándole los otros datos de los otros datos, ¿no? O sea, a mí me llama mucho la atención que esta caricatura ¿cómo se llama? De la guerra de las corcholatas, sí está peor que las caricaturas que salen en la televisión, así donde todos se ponen de zancadilla, de golpes, se dan pellizcos. O sea, hay toda una confrontación, como si de veras ese fuera el gran pleito nacional, el debate nacional. O sea, ya no nos importa el tema de la pobreza, no nos importa la crisis, no nos importa la pandemia. Ahora lo que nos importa son los pleitos que traen estos, ¿no? Y por ejemplo,
esto que decías de Claudia Sheinbaum, que se trae de asesor ahora al asesor de Petro, oye, es un acto anticipado de campaña, ¿eh? Si eso ya lo vamos poniendo ya en perspectiva, oye, pues estos ya están así como si ya estuvieran en la disputa de la presidencia de la República cuando ni siquiera se ha convocado esa elección. Pero nosotros ya, vean que ya tenemos aquí el armamento, así como cuando Putin iba a invadir Ucrania y estaba haciendo alarde de las armas nucleares y los aviones supersónicos y de todo lo que quieras. Oye, pues y sin embargo, pues ya, yo creo que tiene ahorita más barras que simpatizantes, ¿no? Y tienes al otro que cuando en su territorio tabasqueño le salen simpatizantes de doña Claudia, pues lo que hacen es que los corren del gobierno, así como, pues como esas viejas mañas tabasqueñas que sabemos de Bartlett, de Madrazo y así es como actúan, Octavio. Entonces, a mí lo que me llama la atención es que mientras que estos hombres tienen su pequeño mundo de pensar en cómo se van a perpetuar en el poder, lo que no estamos viendo es que pues, el debate nacional tendría temas mucho más serios, mucho más importantes, y con estos no vamos a salir adelante, ¿no? No sé tú cómo veas. Oye, tú dices que Monreal es como un refresco de naranja, pero no, más bien es como un Jerez, ¿no? O sea, es un vino que ya se está pudriendo ahí en la botella, un vino ajerezado que ya se les echó a perder a los morenos. Y acuérdate que el vino de Jerez se utiliza para hacer la polla, queso con un huevo estrellado. Ah, no sé, no. A ver, sí, no, a ver, sí, pero... A ver, tus parafraseos, Berman, son muy desafortunados. A ver, yo te quiero preguntar, como dijo Aminadab, ¿tú quieres que salga el líquido de Monreal ya? No. Así se llama, güey. A ver, yo lo único que dije es estrellado. que lo que dije es que sigue tapado, o sea, él sigue tapado porque él no lo destaparon, o sea, todo este conflicto a ver, la presentación del libro en el Senado, ¿no? O sea, imagínate nada más, cada mañanera López Obrador agarra contra López Dóriga, agarra contra Kenia, agarra contra todo lo que supuestamente es el periodismo neoliberal que lo agrede y las fuerzas oscuras y no sé qué tantas cosas como decía antes, y ahí estaba Ricardo Monreal. Entonces yo por eso digo, no que sea un Jerez o que esté rancio, viejo, lo que sea, lo que digo es que está operando el milagro de que se puede convertir en un refresco de naranja, porque quizá lo destapan en otra cancha y no en la cancha de la 4T, ¿no? Porque ese es el tema de que finalmente, yo insisto que el Movimiento Ciudadano tiene abierta su carta de decir, vamos a ver quiénes son las corcholatas que nos salen y a lo mejor la lanzo. Ustedes que están deseosos que salga su líquido, no sé si también puede ser un refresco de mora. Bueno, de uva es de lo que quisiera hacer él todavía. No, de mora pues, azul. No creo, de mora azul no. Mira, lo que pasa es que, mira, Monreal ahí estaría como Muñoz Ledo, ¿no? Muñoz Ledo es el único que sí ha transitado por todos, incluido el PAN cuando estaba Fox, ¿no? Ya ves que en ese tiempo, pues fue foxista, no fue panista, pero fue foxista, ¿no? Entonces estaba con un azul desteñido, pero azul, ¿no? Pero en el caso de Monreal, pues sí han dado en todas las canchas, pero en el azul no lo veo porque ahí sí hay un odio acendrado contra la democracia, ¿no? Pero bueno, vamos a ver. O sea, a ver, todo en política puede pasar. Y lo malo está en que ante la desesperación de la oposición, de que si tú hablas no de las corcholatas del gobierno, sino hablas de todo este problema de cómo construyes un candidato opositor ante la 4T, pues pues tampoco anda la cosa muy, muy agraciada que digamos. O sea, ahí también tienes el problema de que tú en el PAN no ves a nadie, en el PRI menos. En los ciudadanos, ya ves que hay así como que se está dividiendo lo que antes estaba tan unido y tan cohesionado en el 2019, y entonces ahora, pues en una de esas, pues necesitas buscarte una figura, ¿no? Tú la semana pasada, tú insistías en que querías así un hombre disruptivo y así, potentado políticamente y que tuviera credibilidad y eso, y hay actores que te pueden dar ese papel y Monreal es uno de esos, ¿eh? Yo no digo que vaya a acabar siendo ahora sí que por azul, por tricolor o por amarillo, pero de que tiene ganas de participar en la grande, sí, y te asegura que en la desesperación de acá, si alguien le ofrece, pues no creas que no lo va a pensar, claro que lo va a pensar. Bueno, a ver, está toda este jaloneo, esta madriza que se están metiendo entre las corcholatas, y al final del día,
les dicen, vénganse a tomar la foto al nuevo recinto parlamentario, ahí mismo en el Palacio Nacional. Y salen todos muy, muy, muy guapos, muy bien peinados, y metieron hasta el diputado Gutierritos, que no ganó, pero bueno, creo que ni su familia fue a votar por él para ahora en estas últimas elecciones en Veracruz, y en las internas de Morena me estoy refiriendo, no me acuerdo si estaba, según yo no estaba Mario Delgado, estaba Olga Sánchez Cordero, y no recuerdo quién más, pero esta es la fotografía bueno, y doña Betty, ¿no? La linda Betty. Y ahí estaban muy formaditos. Aminadab, esto es un mensaje. López Obrador es un sujeto de símbolos, es un sujeto que recurre mucho a la historia y al simbolismo. Nos está queriendo decir algo con un recinto parlamentario en Palacio Nacional. Por supuesto. ¿Qué nos está queriendo decir, mi querido Aminadab? A ver, la gran mayoría, a lo mejor no nos pasamos por alto luego esa clase en nuestras clases de historia en la escuela, pero hubo una época en la que el recinto parlamentario en México estaba en Palacio Nacional, o sea, en las épocas en las que teníamos un Congreso unicameral, es decir, solamente había Cámara de Diputados, no había Senado, que fue cuando fue abolido por los liberales, y entonces funcionaba en Palacio Nacional. Entonces, ¿por qué? Pues no había esa teoría de Montesquieu, de la división de poderes y de que no se concentre en una sola persona, ni en una sola corporación, bueno, digamos, todo se eso, estaba ¿no? gestando del otro lado del charco, ¿no? Digamos, pero a ver, no, pero esa teoría ya estaba vigente en esos tiempos, y entonces el problema es que, pues cuando don Benito Juárez, que es uno de los personajes a los que cada rato nos está recordando el presidente, pues obviamente tenía a los diputados ahí a la vuelta, y cuando tú los tienes en Palacio Nacional y eres el presidente en un régimen presidencial, pues obviamente la jerarquía te indica de que pues son sus empleados, ¿no? O sea, son los que están al servicio del señor presidente, y si ellos se encargan de hacer las leyes y el señor presidente es el que los manda, pues entonces ellos van a querer hacer eso. Eso es lo que pasaba antes. O a sea, lo mejor, justo como en la foto. Justo, Gutierritos como presidente del Congreso allá atrás, así como el gato del presidente. más o menos. Entonces, Okay. entonces lo que sucede es que cuando un presidente de la República, como tú dices, desde el día que ganó, y no se diga desde el día que tomó posesión, empieza a hacer su escenario del teatro de las mañanas, poniendo sus fotos de Juárez y su foto de Madero y su foto de Lázaro Cárdenas, todo eso, por supuesto que está mandando señales constantemente. Entonces, cuando dice eso, yo quiero que el Congreso haga lo que yo quiera, quiero que el Congreso esté conmigo. O sea, ya lo único que le faltaría es lo que hacía cuando era jefe de gobierno, ¿no? Que su criterio es ley. No se sujeta al Estado de Derecho, a lo que diga la Constitución. No. A ver, si yo digo que no hay ley y que la ley no tiene que ver. Entonces, es parte de cómo ha sido él toda su vida, de cómo concibe la política y cómo se concibe él teniendo poder. O sea, teniendo yo poder, yo soy el poder. O sea, no se trata aquí de que haya los que me limiten. Ya ves, por ejemplo, cómo se lanzó contra los jueces que le empezaron a hacer amparos, cómo se lanzó contra el Congreso que no le aprobaba sus reformas, cómo se lanzó contra los organismos autónomos llamados INE, llamados comisiones reguladoras de energía, de competencia, telecomunicaciones. O sea, ¿por qué? Pues porque todos esos organismos que los mexicanos creamos para que el poder no se concentrara en una persona que podría ser tan inteligente como el cabecita de pañal, o sea, hacer tanta pendejada, pues entonces obviamente, pues tenés que tener varios organismos que deliberen y decidan, y que a lo mejor en un órgano colegiado, pues a lo mejor las tonterías se aminoran, ¿no? O sea, pero no, acá yo prefiero, tenga la razón o no, sea inteligente o tonto lo que decida, yo decido todo porque yo soy el presidente. Entonces, él así se concibe, como que él tiene que dirigir la vida de los 126 millones de mexicanos que somos. Él es el que, si nos quiere llevar al precipicio, nos lleva, si nos quiere llevar a la pobreza, nos lleva, si nos quiere llevar a la violencia, nos lleva. Entonces, así es como concibe el poder. Y claro que ese mensaje es: olvídense, yo por mí sería el que decidiera todo y acabo con todo, ¿no? Al rato, ¿qué
¿qué le impediría ser un dictador como los dictadores africanos que disolvían los congresos? Es decir, no quiero congreso, pues quita el congreso. Oye, la corte me está poniendo límites, pues quita la corte. No, los gobernadores de los estados están opuestos a mi política, pues los quito, ¿no? A ver, así es como piensa un dictador, mira, pues velo, y además él se pone además al centro, ¿no? ¡Claro! Si el Estado soy yo. Porque claro, finalmente, fíjate, tú, Catalán, que sabes cómo funciona el Congreso, pero fíjate, a ver, lo que te decía, hay un presidente del Congreso. Arrinconaron al presidente del Congreso, cabrón. ¿No? Por eso, oye, casi le iban a dar una cubeta y un trapeador para que le explicaran su función, cabrón. No, espérate, seguro está al lado, nada más que no sale en la foto. Bueno, por eso, pero además, fíjate, todos esos están ahí porque López los puso. O sea, a nadie lo puso el abuelo Monster el abuelo Monster parece guardaespaldas. Ajá, del ex florero. Y luego la Delfín, así, con cara de seria, así como diciendo, al rato yo me voy a mover 3 pasos para ocupar el lugar de y los otros 2 ahí como esperando. A ver, pero a lo que voy, Octavio, todos esos que están ahí, el pueblo no votó por ninguno de ellos. O sea, por López, claro que ganó en el 2018. Caray, pero, buen detalle, a ver, cierto. Nombrado Adán Augusto, nombrada Olga, Claudia ganó su elección, pero a ver, finalmente la puso. Entonces, todos esos finalmente le deben estar ahí a él. La única que está por votos fuera de López es Claudia. Por eso. Los demás son o pluris. Porque Olga como senadora a lo mejor llegó, pero a ver, pero a lo que voy es que bueno, por eso, pero finalmente el hecho es que ahí lo que ves es que los que están aquí a mi alrededor de poder son a los que yo quiero, son a los que están conmigo, son los que me ven como el Mesías. Ay, no seas barbero, son sus gatos. Sí, bueno, a ver, pero bueno, pero es que así lo tienen que ver para que los ponga, porque luego, si son como Monreal, pues Monreal no va a salir ahí, ¿no? No está Monreal. Si Monreal, no anduviera haciendo presentaciones de libros con López Dóriga, a lo mejor lo hubieran invitado, ¿no? Pero pues no está, o sea. Pues es que luego está con el troll y luego está con Amado Avendaño y. Sí, o sea. A lo mejor ya estaba grabando un programa con Loreto otra vez. Bueno, es el problema que, a ver, el poder absoluto no admite que te le salgas del guacal. A ver, o sea, el poder absoluto es, a ver, aquí está el guacal y aquí se me quedan, y puede ser hasta como en los viejos tiempos de don Fidel Velázquez, ¿no? De que el que se mueve no sale en la foto. En la foto. ¿No? Entonces, pues es ahí está la foto, tú la acabas de poner. Entonces digo, ¿qué más quieres que te diga, no? O sea, ante eso, o sea, la 4T no tiene defensa desde los del lado que somos demócratas. Y para todos los que quisieran el poder absoluto, pues ese es el ideal, ¿no? Yo ahí quiero estar. ¿No? Oye, ahí está. pero a ver, la pregunta obligada es, ¿tenemos que asustarnos? O sea, para cómo es López, está generando ya hasta las condiciones físicas para mandar a la chingada al Congreso y decir, véngase a trabajar aquí como lo son mis gatos, aquí al ladito de mi cama, aquí en Palacio. Mira, yo diría en estricto sentido que no, porque sabemos que es un teatro. Sabemos, como tú dijiste, que es un simbolismo. O sea, son como rituales. Oye, pero el de golpe poder. de estado que le trataron de dar a Alito en la comisión, eso no es un teatro. A ver, espérame. Es un madrazo cantado, hecho y derecho. A ver, a eso. ¿Tú sabes que ese puede ser el caminito para hacer lo mismo más arriba? A eso iba, espérame, es que me cortas la inspiración. O sea, yo estoy diciendo, por un lado, sabemos que es simbolismo puro, son sus deseos, pero sin embargo, yo iba a dar ejemplos peores que los que tú estás dando, ¿no? Por ejemplo, él se había comprometido en una reforma constitucional a que la Guardia Nacional iba a tener mando civil y va a tener mando militar en los hechos. Él dijo que iba a respetar las decisiones del Congreso y sin embargo lanza la iniciativa de reforma energética y sin siquiera ser discutida, la está haciendo vigente a través de todas las cosas que hace Bartlett, así como si la ley no existiera, ¿no? O sea, a ver, claro que tiene señales de que si quiere, un día de estos dice, ya no voy a gobernar con la Constitución, ¿no? Aunque haya protestado que le iba a guardar y hacer guardar. A ver, claro que tenemos un riesgo y cuando tienes a una persona que llega a un estado mental, primero, en donde sí cree que él les representa todo el poder, que él representa a la nación y a la historia, que él representa al pueblo, bueno, ahí están en la historia de México los López Portillazos,
están los López Mateazos, están los Díaz Ordazazos. A ver, espérame, o sea, claro que cuando alguien tiene el poder y el grado de control que tiene y que le grita a todos y que nadie, ni siquiera de su mismo equipo, se le pone al brinco y no existe un contrapeso electoral opositor ciudadano, pues claro que estamos expuestos a que un día amanezca y haga una locura, ¿no? Por supuesto que estamos expuestos. Yo creo que no lo puede hacer, yo creo que no lo va a hacer, pero claro que yo tampoco puedo meter las manos al fuego por su actitud, ¿no? Evidentemente no puedo hacer eso. Entonces, pues así están las cosas. Ya te quedaste mudo, Catalán. Berman, yo solamente tengo que recordar aquella carta que firmaron de puño y letra los morenos, diciendo: el presidente Andrés Manuel encarna a la nación, a la patria y al pueblo. Ya la historia, ¿no? Él es todo. Dios, Pejesustra. Jehová, así es. Jehová. Sí, pues es que es la luz del mundo. Entonces, imagínate nada más. Pero bueno, insisto, yo creo que además, si tuviera la locura de intentarlo, yo creo que entonces sí toparía con el verdadero ser de México actual, ¿eh? Porque en el pasado, todavía en los años 40 del siglo pasado, a lo mejor no había un México que le reaccionara a la voluntad del presidente y a la locura de un presidente. Pero en estos tiempos yo creo que sería insostenible eso. O sea, daría pie a un levantamiento. Daría pie a que a ver, fíjate, qué buena observación haces, Berman. Hay ahorita toda una teoría internacional con muchos exponentes, pero a mí el más cercano es el venezolano Moisés Naim, que habla del fin del poder, ¿no? Entonces, a mí me parece que el problema es que no es tanto que hubiera un levantamiento, una revolución, una resistencia civil contra López, no, simplemente le dejarían de hacer caso. O sea, todo mundo empezaría a desacatarlo. O sea, perdería la autoridad si se atreviera a hacer eso. Creo que eso se le derrumbaría todo lo que tiene de control, porque el control no le alcanza para poder avanzar en eso. Y eso creo que también tiene cierta conciencia de eso. Por eso no se atreve. Solamente manda las señales, así como el otro día que una de las ahí presentes en la foto manda otra foto con la hoz y el martillo y el sombrero de charro. Entonces, eso es así como para asustar, pues, o sea, eso es el petate del muerto. Sí, miren, somos comunistas. Pues, a ver, viven como capitalistas para empezar, ¿no? Yo conocí comunistas en la universidad que sí vivían el comunismo, que sí vivían así sin bienes y sí vivían así como auténticos revolucionarios. Por eso estos no me asustan, Los que me asustarían serían los que fueran auténticos y que representaran ese tipo de ideas, ¿no? Muy bien. Pues mi hermanito, Aminadab, tenemos que ir a un corte rapidísimo, estamos justo a la mitad del programa, porque si no, Kenneth nos va a colgar. Así que, amigos, amable audiencia, público conocedor, vamos rapidísimo a un corte y ya estamos de vuelta aquí en La Disidencia, donde siempre dejamos que hable la libertad. Ya volvemos. Pues ya estamos de vuelta aquí en La Disidencia y pues ya agarramos los dos temas del principio. Oye, así nos fuimos de corrido. ¿Se te olvidó el retazo de tu tapicero? Sí, ahora no lo traigo. Es que está cambiando de personalidad en este día. Quiso una nueva imagen, porque como ya va a llegar a los 100,000, entonces sí. Ya ahora ya van a ser nuevo código de comunicación. Imagen fresca, más de Pepe el Toro. Más fresquecito, porque es muy temprano ahorita, para estarme arreglando tanto. Bueno. Y bueno, el último tema, no sé si quieran ahondar en algo más, casi no hablamos del tema de Petro, por ejemplo, bueno, del asesor de Petro. Ese es el tema. A ver. Creo que ahí lo dejamos un poco rezagado. Sí, y me parece importante. Sí, correcto, sí. A ver, a la audiencia que no tenga ni idea de lo que estamos hablando,
Pues básicamente en estos días se dio a conocer que un asesor de Petro, el guerrillero que llegó a la presidencia de Colombia, este zurdo de 2 pesos, pues viene a asesorar a Claudia Sheinbaum. Entonces, muchos que estaban diciendo, si en realidad la 4T traía todo el mismo proyecto venezolano, bolivariano, o de esto que llamamos las izquierdas del siglo XXI o estos gobiernos bananeros, pues si con estas cosas no va quedando todavía más evidente, porque claro, ya era, ¿qué piensa la gente? O sea, yo creo que al ciudadano promedio esto le vale madre. Dicen, ay, pues hay otro más en la fila de cargaportafolios de doña Claudia, ¿no? O de Marcelo, o de cualquier otra corcholata. Pero ya el hecho de que el perfilamiento de las campañas tengan tan claro el corte populista y que vengan a recetarnos digamos, las dosis que les han dado resultado en otros países en América Latina, debería de preocupar muchísimo a la oposición, porque por eso empezaba diciéndole a Minada, tendríamos que ir a ponerle, siguiendo el ejemplo de la afición del Cruz Azul que está molesta, tendríamos que ir a ponerle pues decenas y docenas de huevos a las puertas de los partidos políticos de oposición para que se los coman y a ver si les crecen un poquito. No sabemos, la verdad es que frente a estas estrategias ni siquiera veladas, tan cantadas, tan expuestas, tan públicas. Cuando uno ve los cientos de videos que hay de los mismitos discursos de López Obrador con respecto a Maduro, a Hugo Chávez, a Fidel Castro, o sea, todos los líderes latinoamericanos se alinean hasta en el wording. Uh-huh. Y esto es increíble y la gente se las traga. Claro, a ver, es impúdico lo que hacen en ese sentido, ¿no? Mira, lo más increíble es que toda esta retórica del populismo latinoamericano, autoritario y pseudoizquierdista, y que finalmente pues, su idea es deshacer las instituciones democráticas y cualquier tipo de voluntad ciudadana que influya en las decisiones del gobierno, pues a ver, eso viene desde mucho tiempo atrás, ¿no? Incluso desde antes de la caída del muro de Berlín, o sea, ya estaban todas estas organizaciones de solidaridad latinoamericana de la izquierda que fueron lanzadas desde Cuba, desde la Revolución Cubana, ¿no? Entonces, el problema está en que aquí en México, que luego somos muy celosos de nuestra soberanía nacional, pues es curioso, como bien dices, o sea, no hay una reacción de algo que podrían decir, oye, esto pues es un atentado contra la soberanía. Resulta que los extranjeros vienen a dirigirnos. Resulta que así como vienen los médicos cubanos y de repente los médicos mexicanos se molestan, etcétera, etcétera, ahora resulta que tienes a un asesor ideológico que es el que ahorita le puso a Petro las ideas de que le van a subir el 200% de impuestos a los ricos en Colombia, que van a darle amnistía a los del crimen organizado en Colombia para que supuestamente pacifiquen el país, que va a tener una política ¿cómo se llama?, de compensación social, que son los subsidios que se dan aquí en México, que es lo que van a empezar a dar en mucha mayor escala en Colombia. A ver, pues es que son las mismas recetas. El único problema es que aquí en México ya la 4T en esas cosas ha avanzado, así como ha avanzado electoralmente en los estados, ha ido avanzando en esto que yo le llamo la conformidad social. O sea, el hecho de que le pagan a la prensa para que distribuyan la mañanera, para que las opiniones sean a favor, para que todos sigan la línea de Cepeda Patterson y todas esas cosas, a lo que voy es a que vamos en una situación en donde ya no reaccionamos. Así como no reaccionamos con la violencia cuando matan a alguien, ya no reaccionamos cuando traen a los asesores populistas, ¿no? Ahora ya no nos falta que nos pase lo que está pasando en Argentina, ¿no? Que ahora que le van a llevar a juicio a la Kirchner, dice, es que es un juicio al peronismo. Ah, oye, espérame, si la que estás destruyendo al peronismo eres tú con tu corrupción y con tu frivolidad, ¿no? Pero así están de cambiados los códigos y bien dices, Octavio, en esta época la oposición que debería tener
una capacidad de reacción, ¿por qué no reacciona? Creo que esa es una de las grandes preguntas. Y no reacciona no porque no tenga gente, no porque no tenga interés en reaccionar, reacciona porque no tiene ideas propias, o sea, no carece de una postura ante esto, porque muchas veces los mismos asesores que podrían ahora estar a disposición de la 4T pueden estar a disposición de alguien de los que hoy son oposición. Y como tú dices, de repente al PAN no le parecen malas algunas políticas que pueden ser así de corte un poco populista. Por ejemplo, el PAN también le da miedo subir impuestos, al PAN también le da miedo a lo mejor hacer que haya libertad de competencia en algunos campos y no solo los haga el Estado, así como siempre le ha dado frío al PRI, porque el PRI ha sido el campeón del proteccionismo y todo eso en toda la historia. Entonces, ahí lo malo es que no hay a lo mejor una reacción, porque ya hay, te insisto, esa idea de conformidad, conformismo, zona de confort, en donde finalmente eso ya no nos afecta, ¿no? El que traigan ese tipo de asesores, no lo ves como que nos vienen a aplastar con la idea del poder absoluto del que hablamos en el bloque anterior, sino que, bueno, pues es que es parte de lo que, de cómo es ahora la política y ahora lo tenemos que tolerar, ¿no? Dices, y por eso no hay capacidad de reacción, no hay reflejos, no hay ni siquiera un sentimiento de que te moleste que esté pasando eso, y como decía yo hace rato, es un acto anticipado de campaña, ¿no? El anuncio con bombos y platillos es, a ver, porque este no viene a asesorar al gobierno de Claudia, a la gestión de las políticas públicas de la Ciudad de México, no viene a asesorar, no, viene, el mensaje fue, voy por el 2024 y este va a ser mi gurú con el que voy a ganar, ¿no? Dice, bueno, pues entonces... No, Claudia dice que viene a dar unos cursos, que viene a dar unos cursos de comunicación digital y que se le va a pagar sus honorarios, dice, va a ser algo pequeño. Bueno, a ver, ahora sí que como decía el clásico, haya sido como haya sido, pero todo mundo entiende. Es como los símbolos que nos hablábamos de López, ¿no? A ver, López pone a sus corcholatas ahí en el Palacio Nacional, en el viejo recinto del Congreso. Y Claudia trae al que acaba de ganar una elección. Fíjate, en Colombia la izquierda no había ganado nunca. Nunca había ganado en la izquierda. Internacionalmente, toda la internacional socialista y todos los progresistas y los lobbying gays y todos estaban felices de que ganara, como cuando ganó Lula. Era un fenómeno el tema de Petro. No tuve esa, no, ahora López Obrador va a estar celosón porque ahora todo ¿cómo se llama? El punto focal de la izquierda mundial ahora está en Colombia y ya está en México, ¿no? Pero el problema es que este cuate, que es el que acaba de alzarse con el triunfo, venga, vente para acá para que seas mi empleado, para que tú me hagas mi estrategia. Oye, pues eso, a ver, es más claro que el agua, ¿no? O sea, pueden formalmente esconderlo, decir, no, sí, viene a hacer una asesoría temporal, pero a ver, en política las señales son siempre muy claras, hombre, no nos hagamos tontos. Claro. Oye, es que de verdad, ya la pregunta que tendría que hacer para cerrar este tema es recurrir a esta frase. Dicen que para que la cuña apriete tiene que ser del mismo palo. Y yo veo muy blandengue a toda la oposición, lo cual lo digo de verdad porque luego la gente dice, ay, Octavio, te has hecho, le tiras mucho a los nuestros. No es que le tire, es que estoy describiendo lo que veo. Veo a tipos muy tibios, y veo tipos que además destrozan sus propias instituciones, y hablo de los líderes de los partidos, porque el daño que le está haciendo Alito al no irse del PRI es destrozar a la institucionalidad por completo. O sea, no sé si un día no abre los ojos y dice, ya se me fueron más militantes. O sea, porque eso le pasa todos los días. Apenas hace unos días le mandaron otra misiva donde le vuelven a decir muchos liderazgos nacionales del PRI, ya suelta la dirigencia. Y en los eventos del PAN donde está Marco Cortés, veo gente que se sale cuando está él, que no lo quiere escuchar, que no le aplaude, que en corto dicen, necesitamos otro líder, pero él se hace como que, no, aquí no pasa nada, ¿no? O sea, el problema es estructural y eso es muy preocupante. Para que la cuña apriete tiene que ser del mismo palo, Aminada. Quiere decir, tendríamos que proponer desde la oposición
digo, hay populismos de izquierda y de derecha, pero también tendríamos que salir con populismos de derecha para darle la batalla a López. Pues definitivamente yo creo que no. El problema es que no sé exactamente a qué se refiere el mismo palo cuando tienes un árbol que tiene tantas ramas, ¿no? Lo primero que creo que es clarísimo de lo que dices es que, fíjate, si hacemos una reflexión breve, histórica, a ver, a estas alturas del último sexenio del siglo pasado, que era el de Ernesto Zedillo, estaba a todo lo que daba el tema de Vicente Fox, haciendo amigos de Fox y haciendo todo lo que correspondía para ser él el candidato, y también Cuauhtémoc Cárdenas desde la jefatura de gobierno, igualito que Sheinbaum, estaba utilizando todo el aparato de la administración para ser él el candidato, y estaban las pláticas de una famosa alianza que era, ¿cómo se llama? La alianza de México, que era justamente el intento de que el PAN y el PRD fueran juntos para que no ganara el PRI en el 2000. Fíjate, desde entonces estamos en eso. En el 2006 estaba el PAN tenía su precampaña interna entre Krill, Calderón y Alberto Cárdenas para elegir al candidato. Igualmente Roberto Madrazo estaba ahí en su pleito con el Baster y todo aquello para ver quién iba a ser el candidato del PRI, que finalmente acabó siendo él. Y López ya andaba desde la jefatura de gobierno como plataforma directa con lo del el desafuero y todo aquello para lanzarse. En el 2012, igualito, ¿no? Felipe Calderón traía a Ernesto Cordero, que ese fue su error. El PAN elige a Josefina. El PRI ya tenía a Peña Nieto perfilado desde el Estado de México desde el 2005. Y López seguía insistiendo en que quería ser presidente. En el 2018 lo mismo. Entonces, a ver, a estas alturas del sexenio, en los sexenios anteriores, la oposición ya traía el tiro, ya traía el juego, ya tenía perfilados quiénes eran sus alternativas, sus alfiles para poder disputar la presidencia, ¿no? Ahorita, tú dime, en el PAN, en el PRI, en el PRD, no hay nadie que tenga ese perfil, no hay nadie que tenga ese tamaño político, esos recursos, esa capacidad, esa presencia, ese grado de conocimiento. Entonces, estamos rezagados en eso, o sea, ese es un hecho clarísimo. Luego, lo segundo, tú dices, vamos a combatir el fuego con fuego, es decir, el populismo con populismo. A ver, si aquí nos ponemos en la competencia de quién es el que va a hacer las mayores promesas, está difícil ganarle a López en primer lugar porque pues este cuate ha repartido como nunca. Imagínate, se repartió todos los ahorros de la época del neoliberal, las reservas que se habían hecho, esas ya las dilapidó, ya no, o sea, el que prometa ya no va a poder cumplir lo que promete, ni siquiera las corcholatas, porque ya se acabó todos los fondos que había de reservas. Entonces, yo lo que creo es que el gran problema además es que la solución de México no es que siga el populismo que vino a traer ¿no? Si la solución de México era lo que veníamos haciendo antes, que estábamos construyendo estabilidad, espérame, no. Pero pausa. El populismo no nada más es salir a dilapidar. El populismo no nada más es salir a repartir el pastel. El populismo es salir a decirle una sarta de mentiras que sabes que no vas a poder cumplir a alguien que no te lo va a cuestionar, que se va a tragar el discurso. O sea, salir a mentir con un rollo ahí, con un speech sentimentalista y con un rush de adrenalina. Al final del día eso lo hacen políticos de izquierda y de derecha, ese tipo de populismos. Nadie sale a decirle a la gente, pues papacito, tienes que ser responsable, tienes que asumir pues lo que te toca y el Estado no te va a dar cucharadas de asistencialismo. O sea, nadie sale a darle un palmo de realidad a la gente, quieren venderle todos esperanza. Y para eso trajeron a este personaje de Colombia, para pulir todavía ese discurso. La verdad es que esta imagen a mí me encanta porque digamos la familia más disfuncional de todo Springfield se asusta cuando ve el adoctrinamiento en masa, ¿no? Claro. O sea, esto francamente no va a pasar y van a terminar viendo a Pejesustra como Simón Bolívar o como estas imágenes de caudillo que quieren construir estos personajes de izquierda. Por eso insistiría, necesita la derecha a ver, la derecha no me gusta, es un concepto que no me acaba. Por favor, no lo aludas.
la oposición neoliberal, esa sí me gusta más, va a salir a contrastar con un discurso igualmente populista para ser competitivo? A ver, yo creo que el problema ahí radica en que ese famoso bloque neoliberal nunca tuvo la sensibilidad de entender cuál era la circunstancia por la que estaba atravesando la mayoría de los mexicanos. O sea, parte de su error fue encerrarse en su visión tecnocrática, soberbia, en su visión excesivamente rígida de que lo que importaba no era el nivel de bienestar de las familias, sino la salud de las finanzas del Estado. O sea, a ver, el gran problema de los neoliberales es que dentro de las cosas que podrían ser muy necesarias para que México fuera un país desarrollado, un país en crecimiento, siempre las vieron como la razón, ahí sí estás hablando de razones, de los tecnócratas que estudiaban los doctorados en Harvard y en Chicago y en Europa y lo que tú quieras. Y entonces el problema es que jamás convirtieron eso en un discurso que le dijera a la gente que si tenemos crecimiento económico al rato va a ganar más dinero, que si ellos emprenden finalmente pueden, obviamente hay un riesgo, pero al final del día van a tener un mayor patrimonio, van a tener la posibilidad de hacer cosas. Espérame, a ver, espérame. Tiene que ver con imagen. Sí, por eso, pero el problema es que a aquellos no les importaba la imagen porque tenían la razón, o sea. Pero a ver, imagínate, Aminadab. A la gente le encanta esta foto del político acercándose a la señora que tiene sus tlayudas ahí en medio de la tierra. Es más, hasta la llevas al aeropuerto, a la de las tlayudas, ¿no? Claro, o sea, claro. Ya la esquizofrenia llegó El hasta bastón ese punto. el bastón ¿Tú te de hubieras mando. imaginado, Aminadab, a Mr. Bean, a este señor, a Cordero, o a Luis Videgaray abrazando a un niño así, humilde, limpiándole los mocos, con tierrita, con sus moquitos, así? ¿Tú te hubieras imaginado a Videgaray llegando a abrazar a un niño en esas condiciones? Pues claro que no, a ver, pero es que el problema es que incluso lo hacían. A ver, yo recuerdo una vez que Eufrosina Cruz, cuando era del PAN, antes de que fuera ahora del PRI, llevó a Ernesto Cordero allá a Oaxaca y le pusieron así su bastón de mando y casi le pusieron ahí su disfraz así de indígena, porque justamente la gente también se da cuenta de que eso es falso. El problema es que aquí en México, como siguen privando los simbolismos esos que usa López, de los que hablamos hace rato, aquí los que son neoliberales, o por así llamarlos, o sea, no han creado su propio simbolismo, no tienen su propio mensaje, no tienen la propia manera de hacer comprender de manera emotiva a la gente que ese camino a la larga es el que resulta más benéfico, ¿no? Que es un camino, obviamente, tú lo puedes vestir de lo que es el hecho de lo que nos gusta hacer a los mexicanos. A ver, a los mexicanos, ¿qué nos gusta? Nos gusta el fin de semana juntarnos con nuestros cuates, echarnos unas chelas, comernos una carne, a ver un partido de fútbol o lo que sea, o a cotorrear en familia. Eso nos gusta viajar, nos gusta ir de shopping. A ver, eso se puede hacer en el sistema neoliberal, no se puede hacer en la 4T, porque la 4T al rato vas a querer ir de shopping y no va a haber ni siquiera tiendas donde compres, y si están no van a tener surtido. En el modelo neoliberal tú puedes opinar libremente y criticar al gobierno. Acá con López no puedes, a lo mejor al rato las corcholatas salen más autoritarias que él. O sea, acá te van a imponer las formas de vida que decida el Estado a través de la cartilla moral y se van a meter hasta en tu recámara y tú no vas a poder reclamar, cuando los neoliberales eso les vale gorro. La pregunta obligada, el que pretenda ser presidente de este país tiene que fingir todo eso de la parafernalia mexicana. O sea, ¿nunca podríamos tener un Ronald Reagan en México de presidente? A ver, fíjate, tú mismo pusiste la trampa al principio. A ver, tú dijiste, no va a ganar la razón, va a ganar la emoción. Entonces, las formas de emocionar no se construyen de la noche a la mañana. O sea, a ver, toda la emotividad de la izquierda, del pesimismo ante el desorden neoliberal, ante todo este triunfo del capitalismo salvaje que nos hace hacer cosas y nos vende su mercantilismo y sus fines de lucro y todo eso. A ver, esa es una construcción de una emoción que ha durado varias décadas. Y mientras que toda esa izquierda mundial estaba trabajando en eso, que era cómo iban a regresar al poder, el capitalismo estaba ahora sí que durmiendo el sueño de los justos en la hamaca del crecimiento y de la productividad y del coeficiente de Gini y quién sabe qué tantas cosas que solo ellos entienden, pero jamás tuvieron intención de comunicarse con la gente y jamás la sacaron de la pobreza, porque eso también es cierto. Entonces, lo malo está en que ahora que urge
¿cómo contrastas a todo este populismo? Pues, a ver, no tienes tiempo, tú mismo dijiste, nos urge para el 24 un candidato que sí sea competitivo y que le gane la cuenta, pues sí, pero no va a construir el discurso de un día para otro. O sea, entonces tú lo que tienes que ver es que, desgraciadamente, así como la vez pasada hablábamos de un candidato gris, hoy voy a decir que el mayor motor en contra de la 4T va a ser la crisis. O sea, el mayor motor para sacar a la 4T va a ser el desastre que vamos a vivir en el 24, y eso va a hacer que algunos candidatos de la oposición, porque a lo mejor no va a ser solo uno, van a empezar justamente a basarse en decir, es que tenemos que parar este desastre, pero eso no implica qué es lo que tú ofreces, no implica ofrecer esperanza, implica la cuestión defensiva y temerosa de decir, tu reacción electoral va a ser justamente para que las cosas no estén peor, como si estuviéramos en guerra. El programa se nos está agotando, sí. Estamos llegando a la recta final. El último tema del michoacanazo silencioso ya no nos dio tiempo de tocarlo, pero lo que estás diciendo es muy importante. A ver, y creo que amerita todo un programa. Esto último que estás diciendo. La pregunta, Minadab, fue: ¿México podría tener un Ronald Reagan de presidente o tenemos que tener payasos que se pongan el bastón de mando y la guajolota encima y a ver, que caigan en todas esas, en esa parafernalia mamerta? A ver, pues es que el problema es que la gente actualmente está acostumbrada a votar por puros de perfil macho alfa. O sea, tú quieres un cuate que sea así como superdotado, como superhéroe, cuando todos los políticos, empezando por López, son seres de carne y hueso, pecadores estándar como nosotros. O sea, no son o sea, todo este mito que se crea en razón de que, su ideal y su compromiso con los pobres, a ver, eso es pura propaganda y pura fabricación. Son igual que tú y que yo, duermen, comen, roncan, se enojan, aman, odian. A ver, todos somos iguales, a ver, no hay diferencias. Y el problema es, ¿cuál es el criterio con el que tú, estando en el poder, lo ejerces? Y él, ya sabes que lo ejerce, pues para tenerlo todo. Los que somos demócratas pensamos en el que tenemos que gobernar entre muchos para equivocarnos menos, pero a la gente eso no le hace sentido cuando estás en una campaña así decisiva del 24, donde se va a polarizar el escenario, donde vas a decir, ahora sí que democracia o dictadura, pobreza o riqueza, o lo que tú quieras, y ahí es donde entraría una figura como la que tú querías en la semana pasada, o sea, un macho alfa que sea el gran opositor que va a tener la potencia para sacar a los de la 4T y mandarlos a Tabasco. Pero yo no quiero un macho alfa, yo solo quiero un güey disruptivo. Bueno, por y eso. no necesariamente tiene que ser macho alfa, ¿no? A ver, por eso. A ver, pero nomás quiero un macho. A ver, bueno, no, sí, pero la gente, fíjate, pero el problema con la gente es que, a ver, si tú pones, imagínate, sacas de candidato a José Antonio Meade, ¿no? José Antonio Meade, que casi, en lugar de hacer campaña, daba cátedra. En lugar de venir a decir, oigan, voten por mí, decía, no, es que la economía se está derrumbando. Entonces, ¿sí me explico? O sea, a ver, desgraciadamente, eso que debería ser lo implícito se vuelve lo explícito y por eso fracasa. Entonces, lo malo es que sí, a lo mejor necesitas un candidato que use las herramientas de la comunicación moderna, que sea emotivo, que genere emociones positivas y lo que tú quieras, pero tiene que tener el fondo, tiene que tener esa visión del Estado democrático con división de poderes, o sea, todo lo contrario a lo que es López. Y entonces sí podríamos tener una alternativa, pero lo tiene que explicar de una manera tal de que sí sea un producto electoralmente vendible. Y para eso contrata la Sheinbaum al asesor de Petro, así como la oposición tendrá que contratar a los asesores que han hecho ganar, a lo mejor, no sé, a Trump, a Biden, a quien tú quieras, pero que sean los que te pongan, a ver, tienen que hablar de esto. Yo alguna vez trabajé con un asesor muy bueno y con eso terminó. Y el problema es que el candidato que contrató asesor muy bueno, luego no le hizo caso y empezó a seguir con su propia idea de siempre, o sea, siguió en su zona de confort. Entonces, quieren tener el control y quieren tener la razón y no quieren tener el poder. Y para tener el poder, tienes que buscar la asesoría profesional de alguien que aproveche tus virtudes, tu visión, tus valores intrínsecos, para que justamente te proyecte a que tú sí puedas ganar. El problema es que tenemos tantos hilos en la oposición que yo, insisto, veo muy complicado que podamos encontrar a la figura que nos dé justamente esa posibilidad de competir y ganar en el 2024 con esa perspectiva. Pues mi hermanito,
¿Qué te puedo decir para cerrar esto? Cuando nos contratan como asesores para hacer algunas de estas cosas que dice Aminadab, pues la realidad que nos encontramos es resistencia al cambio y gente francamente necia que creen que por el mismo camino van a seguir, pero lo peor del caso es que yo quisiera dejar de tener que satisfacer esos estereotipos tontos de los que está repleta la sociedad. Claro. Y parecería que el candidato que vaya a dar la batalla el 24 no va a poder salirse de esa satisfacción de estereotipos arcaicos, francamente arcaicos. Y por eso tenemos un viejo dirigiendo el futuro del país. No un joven con visión de futuro, no alguien que esté en sintonía con lo que pasa en el siglo XXI, sino alguien que sigue culpando al pasado, que sigue viendo por el retrovisor y sigue buscando la verdad histórica hasta del nacimiento de su partido y del PRI y puras idiotes. O sea, de verdad, va a ser muy complicado construir desde la oposición un cambio de paradigma, porque la narrativa la tienen dominada y con este tipo de asesores que traen, que tienen muy masticado el panorama hacia lo que viene, va a ser doblemente difícil. Así es. Pero bueno, pero no podemos rendirnos, tenemos que intentar cómo dar una alternativa a eso. Pero bueno, esto está por verse qué es lo que vamos a hacer desde la cancha de la oposición. Así es. Pues bueno, muchas gracias, Aminadab. Como siempre es un gusto tenerte por acá y escuchar tus opiniones. Así que pues te esperamos próximamente en otro programa. Les agradezco mucho la invitación y aquí seguiremos. Gracias. Muchas gracias, Aminadab. Gracias, hermanito. Y gracias a nuestra audiencia, público conocedor. Les recuerdo suscribirse y dar su like, por favor, para mover este algoritmo en las redes sociales y llegue este programa a más gente. Pues ya no pudimos cubrir el último tema, pero les prometemos que en un próximo programa lo retomaremos, si es que la agenda así lo permite. Por lo tanto, nos despedimos por esta ocasión y nos vemos la próxima semana en un programa. A la audiencia, denle ese último cachito que Luis Berman pida, porque lo va a hacer muy feliz, lo va a hacer muy feliz. Por favor, ya estamos a nada de llegar a los 100,000. Un acarreo más. Adopten un chairo y si no hace conciencia, quítenle su INE. Que tengan bonita semana. Nos vemos la próxima aquí en La Disidencia. Hasta luego. Wow. MX.tv presentó. Wow. 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 MX.tv